Mi saludo, mis respetos a la familia y mi sentido de pésame, y obviamente para todos los argentinos, que una persona muera en estas características es un golpe muy duro, ¿no? Que bueno, nos duele a todos. Bueno, pero escudados detrás de él, o por dichos de él, también un sector muy importante del empresario argentino criticó con dureza este aporte extraordinario, ¿no? La verdad que yo prefería dejarlo a él de lado, ¿no? Porque bueno, digo, otros que no va a tener posibilidad de defenderse. Y la verdad que no está bien criticarlo, y sobre todo el dolor de la familia que debe tener con la pérdida. Pero sí me quiero referir a los otros empresarios, si usted quiere, que han hablado. Por supuesto. Y que han mezclado todo. Sí, y para mi opinión han mentido, están mintiendo mucho. Creo que con una actitud de una insolidaridad muy grande, una falta de conocimiento de la realidad de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque convengamos que esta pandemia ha afectado a todos o a la gran mayoría de los sectores económicos, sociales, culturales y políticos de la vida de una sociedad. Pero hay un sector que no lo había afectado, que son precisamente de las grandes fortunas y las grandes riquezas. Acá hubo muchos argentinos que pidieron trabajo, vieron bajar su sueldo, tuvieron que cerrar su comercio, su negocio. Aumentó la pobreza, chicos que no tienen para comer, que no tienen que vestirse. Esto nos ha generado perjuicios graves económicos a todos, pero a ellos no. Y lo que se les está pidiendo con este aporte es un aporte extraordinario, de emergencia por única vez, con un destino específico que va para ayudar la salud, la educación, la salud, las pymes, todo tiene que ver con los, digamos, los sectores que han sido gravemente perjudicados por este efecto de la pandemia. Y entonces decir que no a esta pequeña aporte, esta pequeña contribución, porque no van a ser menos ricos, mucho menos con eso, demuestra una actitud digamos, de avaricia, para mí inconfesable y realmente de muy mal gusto, ¿no? Y además poco sentido de la nacionalidad, ¿no? Parece que quieren poco a la Argentina y a los argentinos, porque en realidad esto se está destinando... Y además mienten, ¿no? Porque siguen diciendo que va a afectar las inversiones, que va a afectar las fuentes de trabajo, todo mentira, no se afecta a la fuente de trabajo, es un aporte que grava a las personas, no a las empresas. Muchos de los que tienen que pagar son de los que en el año 2016 entraron al blanqueo de Macri, y hay que recordarlo, ¿no? Blanquearon 120.000 millones de dólares que tienen depositados en fondos de inversión, en fideicomisos, en cuentas, en plazos fijos de todo tipo, en el exterior. Es plata que se habían llevado afuera de la Argentina, que habían ganado en la Argentina, con trabajo argentino, con sudor argentino, con los recursos naturales argentinos, y seguramente no pagaron impuestos, y gracias a esta generosidad de Macri pudieron blanquearla, y hoy esa plata es legal, haciendo un pequeño aporte. Pero 120.000 millones de dólares. Exactamente, esa es la cifra. Son estas 9.000, 10.000 personas que a los cuales se les está... Entonces, cuando uno mira estos números y mira lo que ellos dicen y los escucha hablar, ¿no? Estos que nos vienen dando clases hace 30, 40 años, y todas las clases que dan son de los fracasos. Hablan del coloquio de ideas, asociación empresaria, todo, ideas fracasadas. Porque todas las ideas que ellos postulan, que son siempre las mismas, baja de salario, baja de impuestos, apertura indiscriminada de la economía, endeudamiento, restricciones laborales, todo eso llevan y han llevado a las crisis que la Argentina tuvo, ¿no? Y además, cuando a la Argentina le fue bien, a ellos también les fue bien. Pero yo creo que tienen muchos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos, una cuestión dogmática en la cabeza, de una situación que los lleva a nubilar sin no ver la realidad. También hay una realidad, parece que se deberían dar cuenta, ¿no? También en realidad muchos han ganado muchísima plata, pero muchísima plata en los peores momentos de la Argentina. Trajeron para timbear, cuando nos iba mal, muchos se llenaron de plata. Bueno, fíjese en esos 120.000 millones de dólares, porque este impuesto grava a las... No impuesto, perdón, este aporte está destinado a aquellas personas físicas que tienen más de 200 millones de pesos, que no es poca cosa, es muchísima plata.
y tiene que ver con estos 120.000 millones de dólares, muchos de ellos, ¿no? Sí, Oscar. Que están en el exterior. Y que ellos blanquearon, entre ellos el hermano del presidente, no nos olvidemos. Que Sí. Franco Macri blanqueó 37 millones de dólares. Quería hacer Cuando referencia uno mira Oscar, quería hacer el libro referencia del hermano de sí. Macri, se da cuenta cómo hizo esa plata, ¿no? Sí, quería hacer un poquito referencia a Juan Enrique, Oscar, el senador. Quería hacer referencia un poquito al blanqueo, ¿no? Porque el 70% está en colocaciones líquidas, o sea, efectivo prácticamente, o bonos de extrema liquidez. Y el resto, lo que está colocado en acciones, que porque lo que generó mucha, digamos, mucha tensión y mucho encubrimiento es las acciones de empresas. Por eso decían que se capitalizan. Cuando hablamos de acciones de empresas, hay que decir que los bienes dentro de los balances de las empresas no están valuados al valor de mercado. Y muchos campos que también están en acciones están tal vez hasta amortizados, campos productivos, por eso eso es muy inferior. Pero lo más importante, Oscar, era decir la liquidez de esas colocaciones en el exterior que están blanqueadas y que realmente tienen que pagar el aporte que corresponde, ¿no? Efectivamente, por eso digo, ¿no?, que mienten, tratando de engañar a algún sector de la sociedad, poniéndole medio, temores, o tratando de presionar a lo mejor a algún juez, a alguien para que... Y obviamente tienen sus voceros mediáticos, ¿no?, que comentan, incentivan y agrandan todo este tipo de cuestiones. Pero yo creo que finalmente, bueno, ya se sancionó en diputados con una mayoría muy importante, no es solo el bloque del Frente de Todos, hubo otros bloques que acompañaron y ayudaron a la sanción, y estoy convencido que en el Senado vamos a tener un tratamiento para que antes de fin de año ya sea sancionada como ley, y el año 2021, que esperemos obviamente sea mejor, triste 2020, podamos comenzar a recaudar estos recursos para destinarlos a los fines que allí están establecidos, que tienen que ver con darle una mano, una caricia, algo de ayuda a aquellos sectores que se han visto gravemente afectados por los efectos de la pandemia. Parrilli, buenas noches, Daniela lo saluda. Quiero preguntarle, Daniela, porque se conoció en las últimas horas el informe de esta comisión de expertos respecto de la reforma de la justicia. Sé que usted preside la comisión que tiene que ver con el mismo tema allí en el Senado, y se conocieron algunos puntos. ¿Cuáles son los puntos en los que coincide? ¿Qué le parece que es lo más importante para resaltar respecto de la designación del procurador, por ejemplo, bueno, y otros temas que se conocieron? Sí, hoy hemos finalizado la Comisión de Justicia, una ronda de 4 reuniones, más de 15 personas, expertos que fueron analizando distintos proyectos de la oposición, fundamentalmente la senadora Crex, el doctor, también del senador Beretinec, y hoy hemos emitido dictamen, despacho de comisión que ha tenido la firma mayoritaria de 10 miembros de la comisión. Básicamente en ese despacho lo que planteamos es una reforma integral del mecanismo y del funcionamiento del Procurador General de la Nación. En cuanto al nombramiento, establecemos que tiene que ser por mayoría absoluta, esto significa la mitad más uno de la totalidad de los miembros del Senado, es decir, 37 senadores. Eliminamos el cargo vitalicio y establecemos 5 años con posibilidad de una reelección, que estos puntos son coincidentes con lo que ha expresado este cuerpo de expertos que ha convocado el presidente. También establecemos que para la remoción del procurador, que a través del juicio político, el Senado tiene que tener 2/3. En ese sentido garantizamos precisamente de que cuando se lo quiera remover, antes que culmine el mandato, es necesario una mayoría agravada, que esto significa los 2/3. Y está previsto, pero además, que el procurador reporte también al Senado regularmente, que esto me parece que es algo bastante novedoso. Exactamente, a eso iba. También hemos incluido disposiciones trascendentes. Una es que tiene que tener un plan de criminalidad de la Procuración, es decir, nos contamos todos los argentinos cuál es el plan que tiene, que va a llevar adelante y de qué manera lo va a hacer para que rinda cuenta de ese plan de criminalidad, porque recordemos que el procurador es quien nos representa a todos los argentinos en la lucha contra el crimen, contra la violación de la Constitución y de las leyes. Y además tiene una dependencia, una coordinación mayor con la Comisión Bicameral, que está integrada por diputados y senadores de ambas bancadas, de todas las bancadas, para que precisamente
el Congreso de alguna manera colabore y trabaje en conjunto con el procurador en la política de criminalidad y de lucha contra la criminalidad en la Argentina. Y otro aspecto muy importante, le hemos dado autarquía financiera, que Macri se la había sacado. Por un decreto, por un DNU, le había sacado lo que era la autarquía financiera y había establecido un mecanismo que para tener el presupuesto tenía que ser aprobado por 4 o 5 organismos, faltaba que lo aprobara también la Comisión Directiva de Boca. Con lo cual, con eso lo que hizo fue tensionó, presionó y extorsionó a Gil Carbó para que finalmente renunciara. Con esto nosotros establecemos un artículo, digamos, ya fondos de transferencia automática, como la coparticipación, para que verdaderamente el procurador tenga autarquía económica y pueda manejarse sin depender del Ejecutivo ni del Ministerio de Economía. Y por otro lado tenemos que recordar que estamos resolviendo un problema que dejó Macri. Esto es muy importante saberlo, porque nosotros teníamos una procuradora que había sido designada en el año 2012 por una amplia mayoría de senadores, casi el 90%, mucho más de 2/3, y venía desempeñándose correctamente y llevando adelante una lucha contra el delito muy importante, la trata de personas, el narcotráfico, la trata el blanqueo de capitales o los delitos financieros, y sin embargo Macri se le ocurrió que era kirchnerista y comenzó una tarea de persecución inédita, ella, Garabano, Bullrich, diciéndole que debía renunciar, que no tenía capacidad moral, pero de un nivel, similar a lo que hizo con toda la justicia. Fíjese, a qué llegó, así la presidió durante 2 años, 2016 y 2017, 2 años y medio, porque empezó en el 2015. En el 2017, en octubre, no se les ocurre mejor idea que publicar el número de teléfono de su hija en un diario. Obviamente se darán qué diario es. Obviamente, al día siguiente, pobre chica recibía amenazas, extorsiones, agravios, insultos de todo tipo. Y obviamente ella, en resguardo de su hija, a los 15 días renunció. Y así fue como Macri consiguió que ella renunciara, por la extorsión que le realizó a su hija, amenazándola a esos niveles. ¿Qué hizo después? Propuso a alguien que no tuvo acuerdo, no logró los consensos, ahora hablan de mucho consenso, pero ellos no lograron nunca ningún consenso, no modificaron ni hicieron ningún esfuerzo. ¿Y qué hicieron? Dejaron un procurador interino, que no es normal, no es lo lógico, ni tiene el poder para llevar adelante la política de criminalidad. Pero ¿qué es lo que hizo este procurador interino Casano? Le sirvió al Ejecutivo porque llevó adelante todas las acciones que le dio. Hasta fue el que cubrió a Stornelli cuando durante 8 meses no se presentó a la justicia. Cuando debió haberle iniciado un sumario, y exigido que vaya, lo convalidó y lo blanqueó. Por eso digo, nosotros estamos con este proyecto de ley resolviendo otro de los problemas que nos dejó la tierra arrasada del Macri. Senador, le mandamos un fuerte abrazo, Oscar, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias y buenas noches.